Sin filtros, sin guión, al fin. Al fin. Gerardo, lo logramos. Este es el programa número 1 de un proyecto que inició como inician muchos proyectos ahí, peloteando, soñando, dándole vueltas a ideas y bueno, aquí estamos. ¿Cómo vas? Bien, Miguel, y bueno, muy contento de iniciar y hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a Ricardo, Ricardo Ramírez, amigo tuyo de hace mucho tiempo, y tal vez te doy el honor de presentarlo. Bueno, Ricardo se prestó para ser el conejillo de Indias del primer programa, No sabía yo eso. pero vas a ver que va a ser el mejor de todos. Yo ¿Cómo vas, Ricardo? Yo pensaba que era el último, más bien. Bueno, primero. depende cómo salga, lo podemos poner como el final de la temporada. Está bien. Digamos que va a ser el primero por el momento. Está bien, está bien. No, pura vida. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Gerardo. Gerardo. Sí. Muchas gracias, Ese era el Miguel. nombre. Miguel, eras vos, ¿verdad? Ese mismo. Ok. Muchas gracias por invitarme. No sabía que era el primero y que era el conejillo de Indias, pero bueno, todo bien. Echando a perder se aprende, dice mi mamá, porque siempre le preguntan que por qué mi hermanilla es tan bonita y nosotros todos somos tan feos. Entonces, siempre contesta eso. Y tiene razón. Pues hey, las mamás siempre tienen la razón, Sí. dicen. Ricardo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo porque el plan de vida que los tatas de nosotros nos plantearon en los primeros años sin nosotros tomar decisiones iba mucho por el lado de la música y resulta que coincidimos iniciando el programa Suzuki, que era un programa que traían los japoneses, el cuerpo de paz japonés, para comenzar a enseñar violín a muchachos y a niños prodigiosos como vos y yo. Y estábamos sacando cálculos que como desde 1974 más o menos, Antes de Cristo. antes de Cristo casi, nosotros tenemos un vínculo por la música y siempre ha sido por la música y, Sí, sí. y bueno, por muchas otras coincidencias. No coincidimos en el fútbol, pero de eso no vamos a hablar hoy porque no corresponde No, el no, no, momento ni el aproveche, tiempo. mae, aproveche. Hable de fútbol ahora que puede, mae. Este Ahora, es el ahora, momento. este es el Este es el momento. momento para que hables de Ok. fútbol. Un día de estos me voy a explayar más hablando de fútbol, pero no hoy. No, tiene que ser hoy, porque ya usted no sabe qué va a pasar mañana. Con la liga es así. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, mejor aproveche hoy que acaban de ganarle a Saprissa. Me Te jalé una... están tentando, mae. te están tentando. Sí, sí, sí. Mae, Gerardo, Miguel. me jalé una torta. Sí, Miguel, aproveche porque Abriendo la caja de Pandora del fútbol en este momento. Bueno. Voy a volverla a cerrar. es que Miguel es muy fanático. Yo no. Yo a mí me pela, sinceramente. Entonces, Sí, sí. o sea, yo soy sapricista, y no me da vergüenza decirlo, porque mi padrino, que en paz descanse, y mi tío, el hermano mayor de mi papá, jugaron con Saprissa. Entonces es una vara como de religión, ¿verdad? Es una cuestión como religiosa, hay que ser sapricista. Claro. Hay que ser sapricista, Mínimo. pero ojo las cosas en mi familia, ¿verdad? El único primo de 30 y pico de primos, el único primo que jugó en primera división, jugó con la liga. Qué bueno. Roberto Ramírez, Qué toque, ¿ah? sí, es el único que jugó con la liga y bueno, sí, pero bueno, no todo se puede en esta vida. No, pero un super futbolista, el mae, lo que hace es que el mae jugó un tiempo en los 80s con la liga. Ah, qué bien. Creo que lo conozco. Era como el alemán, le decían algo así, ¿no? El mae se parecía mucho en esa época, ya no, por supuesto, pero se parecían mucho él y el machillo y el macho, Sí, yo lo macho conozco. Mora. Se parecían conozco, mucho, lo con los conozco. maes colochudos, Sí, es como de la edad de nosotros. de la edad de nosotros, Sí, 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 yo lo exactamente. conozco. Un carajillo, un huila. Es un Está Huila. jovencísimo. Es un Huila. Que por cierto, eso es una de las cosas que tenemos en común, es que somos de una buena cepa del 67. En la flor de la adolescencia. Correcto. Definitivo. Generación X al máximo somos. O ya al final, no me acuerdo. A veces 3X, pero sí, generación X somos. Ha Bueno, habido, aquí somos ha habido 3X. etapas. Ha habido etapas. Cada uno. La idea de sin filtro, sin guión es compartir vida. Por favor, en los comentarios, cuando vengan, los miles de comentarios de los millones de gente que va a compartir y va a reír y va a reflexionar sobre este podcast, recordemos que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, la idea es poder ver etapas o aspectos o cosas en las cuales tal vez no estamos tan de acuerdo, pero
siempre las ópticas diferentes en la vida y en la forma de vivir y en la forma de reaccionar y en la forma de pensar son importantes de alguna u otra forma. Así que, y si no, desde ahora les digo rechazo. Entonces no hablemos de fútbol. No hablemos Mejor de- no. Mejor no. No, y de otros asuntos Bien, ahí medios álgidos a exactamente. propósito de la época en que estamos viviendo. Pero bueno, Gerardo. Bueno, Ricardo, cuando Miguel me comentó que nos ibas a acompañar, yo me puse a hacer ahí un poco de investigación sobre Ricardo. Pero más allá es... Qué miedo. Bueno, se encuentra uno Puedes cosas muy sacarte los interesantes trapos siempre. sucios aquí. Pero no, o sea, yo te conocía nada más por el lado puramente musical y ver un poco tu carrera y todo muy interesante, muy llena de acontecimientos y de oportunidades de aprendizaje, pero entendiendo que somos de la misma generación y todo, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tu momento en este momento de tu vida? Bueno, es muy interesante, la verdad, muy interesante porque, bueno, la generación X nos hemos caracterizado porque somos la generación híbrida, ¿verdad? Que fuimos a la U que tuvimos que sacar libros para hacer los trabajos, que no había internet, no había celulares, lógicamente, no había nada, güey. Había que hacerlo todo a pata, güey. O sea, así fue, ¿verdad? O sea, que teníamos que sacar libros y leer libros y devolverlos porque si no era ese multón, ¿verdad? Si no se devolvía el libro. Y hacer carteles con pairocitos y rotafolios y esas cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en la música, pues sí, fue muy interesante la época en la que yo estudié, digamos, en que empecé a estudiar, porque sigo estudiando todavía, en la que empezaba a estudiar, cuando fui compañero aquí de Miguel, Miguel fue mi primer compañero de atril. Qué Mi- bueno. en los dos estábamos estudiando violín y tocábamos juntos en el mismo atril, o sea, el atril donde se pone la música, así se nos llama, digamos, se le llama como se clasifican en la orquesta, digamos. Entonces, a los que se sientan juntos, ¿verdad? Con un mismo atril, éramos compañeros de atril, hace unos añillos. Pero, fue una época muy diferente, la época en la que yo empecé, no solo por el tema tecnológico, sino porque la situación era totalmente diferente. Ahora hay una cantidad de músicos impresionante, de músicos buenísimos, o sea, violinistas ahí, ¿verdad? Un montón de gente buenísima, súper joven tocando. El nivel es realmente muy alto en este país y eso es algo que la gente no lo sabe, o sea, no sabe la cantidad de músicos. De hecho, en este momento en Costa Rica se pueden hacer simultáneas, el otro día estábamos analizando eso, se pueden hacer simultáneas 3 orquestas y sin repetir músicos. O sea, eso realmente en la época donde yo estaba estudiando, donde ya estaba llevando la carrera de música ya eso no se podía hacer, eso no se podía hacer. No había tantos, o sea, éramos poquitos. Entonces era muy diferente, entonces era más fácil poder lograr ciertas cosas. Yo cuando empecé a trabajar cuando ya, digamos, en el año 90 me gradué de la U, que tuve que tomar la decisión de qué hacía, ¿verdad? Entonces yo ahí fue donde decidí, yo dije, ok, dar clases me parece algo realmente importantísimo y admiro mucho a la gente que quiere hacer eso y que le gusta. Este, a mí me gusta mucho, pero no era exactamente lo que yo quería dedicarme principalmente, yo quería tocar. Entonces yo dije, ok, voy a armar un proyecto para empezar a tocar, porque eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue donde conocí a Edín Solís y entonces armamos el grupo, armamos Editus, ¿verdad? Y ahí empezamos, en el 90. Empezamos a... Pero era más fácil porque no había nadie haciendo... Por un lado era más fácil porque no había nadie haciendo este tipo de trabajos, que eso es toda una historia también. Y ojo, la diferencia más grande tal vez de esa época ahora es que en ese momento, y es de las cosas que yo realmente me siento muy agradecido con la vida que me haya tocado a mí, abrir ese portillo, digamos, en este país con el tema de la música, con respecto a Editus, porque antes de que Editus se tirara al agua y empezáramos a matar chivos, como decimos, o sea, a buscar chivos, a tocar. Chivos es como se le llama al tocar
digamos, tocar por plata, aunque en los músicos le decimos chivo a todo lo que sea tocar, Sí. todo lo que sea una presentación, ir a un toque, digamos, eso es un chivo. Un chivo, sí. En todos los países tienen nombres diferentes, se les dice diferentes. En Venezuela se le dice tigre, bueno, en todos los países se les dice diferente, pero aquí es chivo. Entonces, cuando yo dije que me quería dedicar a hacer un matachivos, ¿verdad? A tocar en chivos, empezamos seriamente en el asunto y lo agarramos en serio y eso fue por un tema que yo siempre pensé eh, por la gente que se dedicaba a tocar en chivos, la gente que hacía eso, este, que era algo que por, por las personas que aquí crearon, digamos, la revolución musical, a los cuales yo les tengo un agradecimiento enorme por haber venido aquí a hacer todo el movimiento que hicieron, entre ellos Guido Sáenz, don Arnoldo Herrera, que en paz descansen, y el mismo Gerald Brown, o sea, Gerald Brown. toda la gente que estuvo en ese movimiento, digamos, que se dio para crear, bueno, lógicamente, sin entrar en temas políticos, don Pepe Figueres, digamos, que tuvo la locura de decir, ok, ¿para qué tractores sin violines? A partir de ahí, él pensó en que se necesitaba invertir en cultura, ¿verdad? Que esa plata que se dirigía generalmente al ejército, había que dirigirlo también a la cultura, ¿verdad? Entonces, y todo eso fue real, no fue una hablada, ¿verdad? No fue una hablada de paja, fue real, o sea, todo eso se dio. Bueno, la inversión en educación, en salud, en cultura, y fue súper importante. A partir de ese momento, pero también venían con ideas un poco cerradas, ¿verdad? De que los músicos tenían que ser músicos clásicos, músicos académicos, que no podían salirse de ahí. Y yo siempre pensé, o sea, qué raro, viviendo en un país latinoamericano con raíces tan fuertes, donde tenemos influencia de tantas cosas, ¿por qué, por qué tenemos que cerrarnos solo en el tema de la música clásica? Y ojo, que para mí la música clásica es lo máximo, digamos, es el género de música que más me gusta, o que más admiro, o que más disfruto, lo que sea. Pero también me encanta el rock, y también me encanta la salsa, y me encantan muchas cosas. Entonces yo decía, qué raro, ¿por qué nos vamos a limitar a eso? Y yo empecé como a investigar mucho sobre el tema de los violinistas, de lo que estaban haciendo. Entonces yo dije, bueno, ok, no, yo quiero dedicarme también, paralelo a la música clásica y a la sinfónica y a todo lo que yo estaba haciendo, dedicarme a buscar, a hacer proyectos de música popular, de música contemporánea. Y así fue como empecé con Editus. Y claro, al principio nos trataron de prostitutos para arriba, ¿verdad? Éramos los que estábamos realmente prostituyendo la música, y los músicos nos trataban súper mal, la gente nos decían unas cosas terribles, pero a mí nunca me importó. Yo dije, esto hay que hacerlo bien, y eso, bueno, que es algo que se lo debo a mi hermano, porque mi hermano, que también es violinista, siempre me decía, si vamos a ir a tocar un chivo, por más hueso que sea el chivo, hagámoslo bien, toquemos bien, tratemos de tocar bien. No porque sea un chivo feo, en un lugar feo, así, este, feo, para no decir otra palabra, lo vamos a hacer mal, ¿no? Claro. Tratemos de tocar bien. Y eso fue algo que a mí se me quedó grabado, y yo dije, ok, tenemos que hacer bien las cosas. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer realmente bien las cosas, y la gente se dio cuenta, los músicos académicos se dieron cuenta que habíamos descubierto la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? En cierta forma. Entonces se dieron cuenta que había una fuente de trabajo ahí, que no se nos permitía, que se nos prohibía. Muchos músicos se cambiaban hasta el nombre para aparecer en discos de La Pandilla y De música popular, Sí, porque grababan entre violines, y comillas. entonces se cambiaban el nombre porque si no, don Arnoldo Herrera los perseguía, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasaban, y nosotros dijimos, no, no, no me pela, o sea, yo voy a hacer las cosas y voy a tratar de hacer las cosas bien. Y eso es algo que me alegra mucho, porque a partir de que se dieron cuenta que se podía trabajar en esto, empezaron a pulular los grupos de violín y guitarra, por ejemplo, Claro. que fue algo muy gracioso, pero a mí me alegró mucho eso, que pasara eso, ¿verdad? Yo desde la óptica del oyente o del consumidor de música que he sido, porque yo sí tuve una carrera frustrada en la música. Iniciamos juntos en el violín, pero a los 4 años yo decidí dejar el estudio del violín, pero siempre seguí apasionado con la música, y de hecho el camino de la vida me permitió seguir vinculado a la música desde
desde otra actividad. Pero yo sí creo, Ricardo, que vos lo ves desde la óptica tal vez como músico, como profesional. Pero ustedes abrieron una brecha muy interesante para que mucha gente tuviera acceso a sonidos, a manifestaciones nuevas, porque podemos pensar que que la música que ustedes comenzaron a interpretar en Editus, con sonidos muy latinos a veces, pero también medios clásicos, y era aquella combinación, creo que le abrió el sentido del oído aún más al tico, a las ticas, y más allá porque sabemos que ustedes trascendieron luego. Entonces, eso es un gran legado que creo que Editus y vos como parte de Editus han dejado. La gente comenzó a escuchar y sonidos muy autóctonos con tapado y los pajaritos y los sonidos y ¿verdad? Y hasta evocando mucho a nuestros ancestros aborígenes, los cuales yo valoro y bueno, admiro enormemente nuestra historia por este lado precolombina y de los primeros habitantes de este país. Así que creo que también por ese lado hay un aporte muy interesante que ustedes hicieron. Y sería muy egoísta si yo atribuyo esto a Editus, porque nosotros lo que hicimos fue abrir el mundo de los chivos, ¿verdad? Sí, Pero quien a nosotros nos abrió bueno, por lo menos a mí en lo personal, y bueno, yo sé que a Edín también y a Tapado, él tuvo mucha influencia en nosotros, fue Adrián Goizueta, porque Sí. Adrián Goizueta empezó en los 80s claro. con sus proyectos, con una visión muy diferente, pero siempre con un nivel de calidad en su música que totalmente respetable y lo sigue siendo, ¿verdad? Adrián sigue siendo un referente importantísimo en la música en este país y es alguien a quien yo siempre se lo he dicho, siempre se lo voy a agradecer porque gracias a Adrián es que escuchaba a Iván tocando, por ejemplo, Iván Rodríguez tocando violín y tocando violín en otra cosa que no fuera música clásica. Y yo decía, qué vacilón, se puede usar el violín en otras cosas. Y gracias a Iván, ¿verdad? Que Iván lo sigo admirando muchísimo, o sea, él desde entonces, yo me di cuenta que el violín se podía utilizar en muchas otras cosas, no solo en la música clásica. Entonces, fue algo que ahí, y gracias a Iván, ¿verdad? Porque nos hicimos amigos desde muy carajillos, empecé a escuchar a Jean-Luc Ponty, a Stefan Grappelli, ¿verdad? Empecé a escuchar a otra gente, otras opciones, y ahí fue donde yo me metí, donde dije, no, yo quiero entrar en esto y entrar, ¿verdad? De lleno en esto porque me encanta. Pero sí, digamos que en esto sí hubo una forma como de que la gente entendiera que existían otras opciones de música y tal vez uno pierde la perspectiva, ¿verdad? Porque uno se acostumbró a eso y porque uno veía eso normal. Pero cuando viajábamos a Guatemala, por ejemplo, Guatemala que en todo Centroamérica hay un nivel de talento enorme, ¿verdad? Para la música, pero no tuvieron, digamos, estos países no tuvieron, digamos, la suerte que tuvimos nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De que hubo gente visionaria con el tema de la música y de traer maestros de afuera para crear una escuela de música. Y después sí se pudo hacer. En Honduras, por ejemplo, hay una producción enorme de músicos hondureños buenísimos, ¿verdad? Músicos académicos buenísimos, que aquí hay un montón en este momento. En Guatemala hay una cantidad importante y todo, pero fue años después que ya se empezó a hacer. Pero en esa época, digamos que eso no existía. Y en ese momento nosotros no tomábamos conciencia de eso, entonces cuando nosotros viajábamos a Guatemala, yo creo que eran más famosos en Guatemala que en Costa Rica, porque para la gente escuchar un grupo costarricense tocando ese tipo de música era muy extraño, ¿verdad? Era interesante. Entonces la gente se regaba la bola y la gente llegaba a buscarnos a comprar discos, ¿verdad? A comprar los cassettes y los discos en ese tiempo. Y así fue como se fue creando el asunto, ¿verdad? Y en los otros países también. De hecho, en Sudamérica también se dio, bueno, Sudamérica se dio más por Rubén Blades, digamos, por que la gente ya empezó como a buscarnos por aparte, ¿verdad? El tema del, ¿cómo se llama? De la música de nosotros, no solo por la música, por lo que hacíamos con Rubén, sino la música que nosotros trabajábamos como proyecto. Y eso fue algo bien interesante. Cuando te escucho veo una parte muy interesante de ver, y ahora lo dijiste creo muy claro, que no es
que solamente fue Editus o sea, que ustedes abrieron un portillo, pero ese portillo abrió un montón de cosas más. Y yo estoy claro que no fueron solo ustedes, pero de alguna forma lo que estoy conociendo en esta conversación es esa parte pionera, pongámoslo, ese un cambio de paradigma también. Como lo fue también el cambio de paradigma que estabas diciendo, ¿verdad? La inversión que se hizo o sea, en aquel momento, ¿verdad? ¿Para qué tractores sin violines? Perfecto. El resultado lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Claro. El cambio de paradigma que hicieron ustedes junto con otras personas también ve uno los resultados. Pero requiere esos cambios de paradigma normalmente alguien que tenga una visión, ¿verdad? O una terquedad, pongámoslo, puede ser desde una terquedad hasta una visión, una forma de ver algo diferente y poderlo llevar a una realidad. ¿Cómo ves eso hoy digamos, ya en este momento de tu vida? ¿Cómo ves esa alma o esa idea pionera o ese deseo de cambio? ¿Cómo lo ves metido en tu vida? Y no solamente en el ámbito musical, ¿verdad? Sino en general de tu vida, ¿cómo lo ves haciéndose realidad? ¿O ya se apagó ese deseo de cambio, ese deseo de proyección a cosas diferentes? No, sigue existiendo, o sea, sigue existiendo y sigo trabajando en proyectos todo el tiempo. Todo el tiempo estoy como siempre pensando en qué hacer, en qué cosas hacer. Me encanta el tema de explorar, ¿verdad? El tema musical, explorar con diferentes opciones. Y es algo que yo ahora disfruto mucho de hacer porque tal vez en una época en la que tenía que estar limitado a tocar con la Sinfónica Nacional, lo cual también fue un privilegio, ¿verdad? Para mí el poder tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional durante tantos años, pero el poder hacer proyectos que realmente yo los disfruto mucho, eso es algo que yo agradezco mucho, el tener esa oportunidad y es algo que sigo haciendo. Es difícil ahora, porque difícil en el sentido de que en esa época solo existíamos nosotros, ¿verdad? Casi que solo existíamos nosotros, digamos, matando chivos, Editus, y a partir de ahí empezaron a pulular los grupos, ¿verdad? Hay Sí. gente buenísima que se le ocurría armar un proyecto y empezar a tocar y empezar a moverse, a ver, era extraño, pero sucedía. Ahora no, ahora hay un montón de gente haciendo cosas, hay un montón de gente que está dedicada a tocar, ¿verdad? Y a matar chivos, ¿verdad? Vos ahora, antes de empezar, nos comentabas de vos sos chamaco de Guadalupe. Y, digamos, sos como parte de una realidad donde tu talento, tu educación, o sea, todo tu proceso te ha llevado de Guadalupe a un montón de lugares a nivel mundial, ¿verdad? Contanos de alguna, también nos decías de tu capacidad de memoria y de poder relatar momentos que viviste. No sé, alguna experiencia que te hace pensar como un chamaco, que te pudo haber hecho pensar como un chamaco de Guadalupe, ¿verdad? O en la Buenaventura Corrales, ¿verdad? Que de pronto está en un lugar X viviendo de su talento, de su esfuerzo, de su carrera, de su conocimiento, viviendo esa experiencia, puede ser acá como en otro país. Sí, qué vacilón, porque yo ahora decía que uno no dimensiona las cosas o uno no se da cuenta de lo que realmente, por ejemplo, cuando hablaba de que todo ese proceso que vivimos aquí en la música y que se creó esa cantidad de músicos y gente que se especializó, que además buscaron irse, tuvieron toda la motivación y tuvieron todo el empuje para irse a buscar dónde perfeccionarse, ¿verdad? Que eso es algo muy especial de este país, ¿verdad? Porque gente que piensa un país súper tercermundista, que esté pensando en que se le invierta tiempo y se le invierta plata. No quiero hablar de política, pero eso es algo que a mí me duele mucho, ¿verdad? Que se menosprecie, que se diga que
que se diga, y me pela, pero perdón, pero lo voy a decir, que se diga cosas como de que la música es un lujo y el arte es un lujo y que no, que cuando la familia no tiene plata, entonces mejor no hay que ir a Disney, ¿verdad? Porque se compara eso con la música y la música está comprobado, el arte está comprobado de que es necesario para los seres humanos, ¿verdad? Para la humanidad en general el arte es importantísimo y eso ha estado comprobado y requete comprobado con los años, con el tiempo. ¿Y por qué estaba diciendo esto? ¿De dónde? O sea, te estaba diciendo de Buena alguna memoria, historia qué de buena algún lugar memoria. donde, alguna de esas situaciones donde decís, como un chamaco de Guadalupe está en... Sí, es que lo que estaba pensando cuando me estabas diciendo eso, ahora que me devuelvo a esto, lo decía porque yo nunca pensé en limitaciones, o sea, yo nunca pensé en eso, yo pensé eh, muy, digamos, desde un hogar, digamos, sencillo, normal, ¿verdad? Mis papás son personas súper, digamos que, trabajadoras, sencillas. Lo único extraño y la única locura que es que mi papá era una persona que quería que sus hijos fueran músicos, cosa que en esa época era rarísimo. En cambio ahora también, ¿verdad? En cambio ahora tal vez es peor más bien. Pero en esa época mi papá quería que sus hijos fueran músicos profesionales y que nos dedicáramos a tocar música clásica. O sea, y es algo que yo digo, bueno, por dicha fue así porque por dicha los tres como que somos más o menos y entonces logramos salir adelante con la música y logramos defendernos con esto, ¿verdad? Y entendimos muchas cosas y le entramos y los tres, gracias a Dios, entendimos el asunto y entonces nos fuimos por el camino, digamos, que teníamos que agarrar. Y las condiciones se dieron para poder hacerlo. Pero yo nunca pensé en que quizá por ver que mi tata era así, que él tenía esa forma, bueno, que es así, que sigue vivo, que él tiene esa forma de pensar y dijo, ustedes pueden ser felices con esto, pueden ser felices con la música y de ahí viene todo lo demás. Sí. Pucha, y eso fue algo que yo siempre pensé, ok, las cosas tienen que pasar. Ahora que en estos últimos años, por varias razones, me he metido mucho en el reggae como espiritual y yo no sé si es que se ha puesto de moda, pero ya, por lo menos en mí se puso de moda. Pero ahora que existe TikTok, que existen las redes sociales y Instagram, yo ahora empecé a ver mucho, bueno, ahora vos que hablabas de TikTok, eso es algo que a mí me gusta de TikTok, que TikTok, por ejemplo, uno empieza a, a meterse a ver cosas, ustedes que ya están viejillos, por ejemplo, meterse a ver cosas de salud, a ver cosas sí, entonces ahí empiezan a salir cosas, entonces el algoritmo le manda a uno solamente ese tipo de cosas, ¿verdad? De pronto le sale ahí alguna que otro hilo dental, pero Sí, por sí. lo general le salen cosas bien interesantes, ¿verdad? No es que el hilo dental no sea interesante, ¿verdad? Hay que entender a las personas que viven de hacer hilo Del dental. hilo dental, sí, claro. Exactamente. Pero no había escuchado hablar sobre manifestación, por ejemplo, sobre el que podemos manifestar las cosas, ¿verdad? Ujú. Que bueno, que eso es todo un tema, pero a mí, cuando yo empecé a leer sobre esto, me di cuenta de que yo había manifestado cosas porque yo nunca pensé en que no era posible. Yo siempre dije, yo no soy el violinista más arrecho, pero yo sí estoy seguro que este sonido mío, este estilo mío, el estilo de este otro mae y de este otro mae, mezclados, es una vara interesante, ¿verdad? Es Ujú. una vaina que es interesante y que llama mucho la atención y sin jugar de nada, simplemente y reconociendo nuestras limitaciones y todo, yo sabía que estábamos haciendo algo que iba por buen camino y además que estábamos trabajando para eso. Entonces yo decía, el éxito es inevitable, o sea, nos va a ir bien. Y nos fue bien, o sea, y Sí. nos ha ido bien. Cuando pasó lo de Rubén Blades, por ejemplo, que eso es, digamos, lo que ahorita la gente más recuerda, digamos, de Editus, y los Grammys, por ejemplo, fue algo que a mí no me extrañó. O sea, no me extrañó que pasara lo de Rubén Blades. Claro, yo siempre pensé que alguien importante se iba a interesar en nosotros, en nuestra propuesta,
pero no Rubén Blades. Yo dije, pucha, cuando pasó, yo dije, sí, yo me imaginé que algo así iba a pasar, pero un mae tan grande no, ¿verdad? No me imaginé, pero bueno, tenía que pasar eso estaba, digamos que estaba como escrito que sí, tenía que pasar, porque él era el que iba a llevar, utilizar y hacernos entender qué era lo que nosotros hacíamos y llevarlo por el camino que él quería que se fuera. Y tuvo éxito, o sea, fue una cuestión que funcionó bien. Sí, pero muy bien, funcionó. pero ve qué interesante, porque ahora que estabas diciendo, hay una forma de ver, digamos, los momentos de un desempeño fuera de serie o de esos resultados que uno después dice, qué buen resultado. O sea, vienen de que confluyen tres cosas. Uno, que estás haciendo lo que te gusta hacer, sos bueno, sabes, vamos a ver, estás haciendo lo que te gusta hacer, estás haciendo lo que sos bueno haciendo, que yo creo que... Pero hay un tercero que es que tenés clara tu definición de éxito. Y ahora al final decías, logramos el éxito, ¿verdad? O sea, tener claro de que no necesariamente, o sea, puede ser de que haciendo lo que te gusta hacer y siendo bueno en lo que haces y haciendo eso que sos bueno haciendo más bien, y teniendo claro de que el éxito es que alguien, ejemplo, tal vez era definir de que alguien de este tipo de perfil se fije en nosotros. Y terminó siendo de que estaban en un momento de desempeño tan grande que quien se fijó en ustedes era una persona como Rubén Blades. Que muy, muy interesante. Y es porque yo trabajo ese modelo de los tres aspectos con clientes. Y se vuelve muy interesante cuando puedes ver, o sea, se estás contando y poderlo ver como un ejemplo, ¿verdad? De cómo se traslapan esos tres aspectos para lograr algo que uno quizá no sabía que podía venir, pero no necesariamente en la forma en que llegó. Qué interesante porque hay cosas que no cambian y que no van a cambiar para poder realizarse y para poder construir día a día un plan de vida que a veces nos trazamos y lo tenemos muy claro y a veces no. Y te lo vas topando en el camino, pero ahí va, porque yo sí creo que cada uno de nosotros viene a construir y a aportarle algo a la historia de la humanidad. Algunos la tienen más clara, otros no tanto. Tal vez algunos se las topan más ahí por, no sé, por algún azar de la vida, por alguna coincidencia. Pero esa construcción del esfuerzo hecho con esa visión que ya tenías, con esa claridad, para poder asegurar, me parece fantástico, ¿verdad? O sea, a la luz de mucha incertidumbre que tal vez podemos vivir hoy y que los muchachos están viviendo y que les cuesta un poquito más tener claridad, porque hay demasiada información, y así como has hablado de redes sociales que son eh, buenas y que te dan mucha, bueno, a mí también me salen muchas cosas. Yo que voy al gimnasio, el Instagram me manda solo más de estos. O sea, yo duraría 10 años para parecerme a uno de esos diciendo cómo hacer los ejercicios, ¿verdad? Y sí aparecen también alguno que otro hilo, porque se deben de acordar de uno, no sé. No sé cuál será la intención todavía del Instagram a hacer eso. Y ya me perdí también. Pero a lo que voy es, más bien es este ruido enorme que pueden tener los muchachos que siento que les cuesta un poquito o se toman más el tiempo para poder empezar a construir ese plan, no sé. Eh, y ahora también me estaba poniendo en la mente o en el momento en que tu papá, que es digamos lo que es el mentor tuyo, ¿verdad? En esto de la música y el que te metió en este enredo bonito, interesante. ¿Cómo reaccionó cuando, porque tus dos hijos también, tras cuernos palos, diría, o sea, fue tu papá cumplió su sueño de verte a vos y ver a tus hermanos, y tras cuernos palos vienen los nietos y también son músicos, qué interesante. Sí. Bueno, en el caso de mis hijos, yo no los empujé a eso, pero fue inevitable, porque los dos vivían conmigo. Entonces pasaban conmigo siempre y andaban conmigo en los conciertos, yo los tenía que llevar a todo lado y entonces era inevitable, la música era algo que estaba Claro. presente en ellos siempre, ¿verdad? Beto, mi hijo mayor, evitó hasta donde él pudo la cuestión de hacerse músico y no lo logró. Al final
Bueno, se hizo súper metalero, rockero, es guitarrista eléctrico. El mae toca súper bien, ¿verdad? Es muy talentoso. Pero a mí me hacía gracia porque él me decía que no quería, el que no quería, ¿verdad? ¿No? Y no quería y terminó con una guitarra eléctrica. Y claro, me preguntó a mí y inmediatamente le fui a comprar una guitarra eléctrica, ¿verdad? Claro. Cuando me dijo que sí, que él quería empezar a estudiar guitarra. Camila fue mi hermano el que la empezó a mi hija, la empezó como a inducir en la cuestión del violín, ¿verdad? Como a decirle, ¿verdad? Y como el tío, ¿verdad? Y ya después cuando vio que sí había talento, dijo, no, no, hagámoslo en serio y matricularla en la U y así fue como empezó, ¿verdad, Camila? Pero y súper bien, o sea, súper bien porque han seguido como un camino interesante, digamos, en la música, este, porque no son músicos, bueno, Camila sí, ya ella se graduó de la U y estudió, hizo la carrera de violín, en música con especialidad en violín, pero también, tal vez por influencia mía, es que se ha metido mucho en la onda de la música popular y entonces ella está tocando ahí, siempre la llaman para proyectos ahí, de hecho ha sido la violinista de los musicales, los últimos musicales, Contramarea, el de Henrietta, por ejemplo, ella Ajá. fue, ahora estuvo en Querido Evan también, o sea, Ujú. y realmente a mí yo voy a escucharla y me sorprende mucho porque tiene un estilo muy ella, ¿verdad? Muy de ella, pero bueno, sí, se nota que hay una influencia de haber vivido con el tata violinista durante muchos años, ¿verdad? Entonces era como inevitable que pasara eso. Pero sí, yo veo el tema ahora que estábamos hablando de qué diferencia había en el Ricardo de Guadalupe. Decían al sur del Palacio Municipal, ahora ya les van a llegar a tocar la puerta a mis tatas. Este, a como son las cosas ahora, sí, es súper diferente, súper diferente. Y la ventaja es que lo que les digo yo a mis hijos es que tienen que aprovechar mucho las posibilidades que existen hoy en día por el tema de la tecnología, ¿verdad? Y ahora yo veo que hay músicos que aprenden a tocar un instrumento a punta de tutoriales, ¿verdad? En YouTube. Y eso es algo que en la época de nosotros, No. o sea, si a mí me mandaban, por ejemplo, para no ir tan atrás como cuando estábamos empezando a estudiar, pero cuando, por ejemplo, yo estaba empezando a matar chivos y una gente me quería contratar para una boda y querían que tocara X canción, yo tenía que ir a ver a dónde conseguía el disco, el cassette. Y empezar a Y sacar la escucharlo. pata, ¿verdad? Agarrar Ah, un bueno, papel, lápiz y empezar a escribir claro. las notas ok. Y el guitarrista agarrar y sacar la pieza. En los cuadernitos de pentagramas, aquellos que Exacto. vendían En en cambio blanco, qué ahora en bueno. internet usted le pide una pieza en especial, la que sea, y usted la baja. Si usted acepta eso, usted baja la pieza, baja hasta la pista y puede tocar hasta con la pista, ¿verdad? Que eso es lo que hace todo el mundo ahora. Y que no está mal, ¿verdad? Pero Ujú. sí, ahora hay tantas facilidades con el tema de la tecnología, ¿verdad? Que es... Sí, que de hecho ahora temprano estabas diciendo sobre el hecho de la generación, nuestra generación, ¿verdad? Le tocó, yo recuerdo en la universidad, de lo que hablabas de los libros y todo, o sea, los trabajos en la U había que entregarlos con la máquina de escribir, o sea, Sí. y dele, y busque, y Y al mucha día de gente, hoy, mucha gente se dedicaba a eso, a pasar trabajos, a sí, pasar tesis. sí, y yo recuerdo que en la tesina, en generales, éramos 5 en el grupo y llega uno y me entrega, o sea, teníamos que entregar el trabajo y a alguien me lo iba a pasar porque ninguno tenía tiempo de pasarlo a máquina. Entonces todos llegaron con sus resúmenes, con buena letra y todo, y llega un chaval y me entrega fotocopias. Y le digo, ¿y qué es esto? Me dice, no, no, son estas, ahí subrayé lo que hay que poner, o sea, era copie, dígale a la persona que va a pasar que esto es lo que hay que copiar. Era el copy-paste, ¿verdad? Pero era plagio al final. Pero bueno, era de que eso me llegaba a mí, yo tenía que pasarle a otra persona que no lo iba a pasar era la tesina de la U. Recuerdo que a este chaval no le fue muy bien a la hora que repartir los puntos que nos dieron porque le tocó no aprobar. Pero bueno, el punto es de que nosotros hemos sido muy afortunados en nuestro desarrollo como personas de pasar de cosas muy manuales a ver el desarrollo tecnológico. Ahora lo estás diciendo, en el mundo de la música, ¿verdad? De cómo tenías que sacar, para poder tocar algo, tenías que sacar la música de otro lugar. Ahora, Sí, rapidito lo pones en internet y lo bajas.
para afinar las cosas, las puedes hacer, o sea, todo, existe un programa, tenés un iPad y tenés programa para todo, pero, y sin el afán de hacer diferencias entre generaciones, yo creo que nuestra generación en ese sentido ha sido muy afortunado de ver tanto, de ver tantos cambios, y lo que nos hace, más bien es tener que ser muy abiertos al cambio. Hoy en día, para nosotros, ya, de que ya, bueno, al menos nosotros dos ya casi no peinamos nada, pero bueno, el punto es de qué tan importante es la apertura al cambio. Y asumo que desde la perspectiva tuya en el mundo musical y en tu proyección a futuro, porque la ventaja de que, o sea, yo no veo a un músico retirándose de crear, de seguir tocando, de seguir, o sea, el violín siempre va a estar en tu casa y siempre te va a llamar para que lo toques. Pero qué interesante desde tu perspectiva, ¿verdad? Vivir ese cambio y cómo incorporarlo en tu día a día como músico. Sí, y la gran ventaja es que hay cosas que por más tecnología no se van a superar nunca, como es, bueno, como es la voz humana o los instrumentos acústicos. O sea, el violín es insuperable. O sea, es algo que, bueno, yo no sé, pero por lo menos nunca, no se ha logrado que, se ha logrado, digamos, tal vez que el sonido sí sea el mismo, pero la expresión, la ejecución, eso es algo que no se ha logrado. O sea, entonces, Ujú. sigue siendo algo que, que nos defiende, digamos, que nos va a defender durante muchos años más el haber decidido tocar ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Como el violín, por ejemplo. Te me adelantaste a una inquietud que tengo. Mm. En el trabajo que yo tengo, aparte de la radio, me dicen, es que vos sos demasiado aterrizado, déjame vivir o sea, vivamos los éxitos que estamos teniendo, porque yo como que trato y sin ser pesimista, veo siempre una realidad que puede amenazar ciertas cosas. Y, ¿verdad, mae? Entonces, creo que te me adelantaste y me deja muy aliviado escucharte, porque se habla de mucha amenaza de la inteligencia artificial, eh, hasta para nosotros los locutores, que podemos ser sustituidos, pero tenés mucha razón en el sentido de que hay cosas que no van a cambiar. O sea, el verla, te voy a poner un ejemplo de una cosa que yo, o sea, que llego casi hasta las lágrimas, es escuchar el concierto de violín y orquesta de Tchaikovsky. Nunca, nunca va a ser posible poder cambiar, estar en el Teatro Nacional, en nuestro caso, porque aunque yo estuve fuera después de la Sinfónica, yo asistía con mi tata, que era un fiebre también. Eso nunca va a poder sustituirse. Esa vivencia de ver una obra que vos conoces en un teatro, con músicos en vivo, con una prodigio instrumentista, con un director y acompañado de una gente que está vibrando al mismo ritmo que yo, es insustituible. Y esas son las cosas que tenemos, que comenzamos a valorar, no sé si con la edad o... ¿Y vos sabes por qué es insustituible? O más bien, ¿por qué consideras que es insustituible? No, es Es que que yo creo que es un nadie tema, más y lo... ahora lo dijiste, es un tema de vibración. Es un tema de vibración, esa energía que se Ujú. genera ahí, ese intercambio de energía que se genera con la música en vivo, que eso es algo que para mí es muy interesante, porque yo siempre pienso, por ejemplo, en que por qué un lugar, en vez de contratar un músico, no pone un disco, ¿verdad? Si el sonido, si el equipo que tiene es un chuzo equipo y puede agarrar y poner que la música. Porque es que hay un tema de energía ahí que no lo puedes sustituir poniendo un disco, No, poniendo el disco en el mejor equipo. Y eso es una cuestión, ¿verdad? Que solo con la energía, con el intercambio de energía se logra. Y es eso que estás diciendo, más claro no puede ser. O sea, no es solo por el tema de los instrumentos acústicos y todo, es por el hecho de que es un ser humano el que está tocando el instrumento y que está diciendo las cosas. Es como, ¿verdad? Es exactamente como la persona cuando habla, la persona cuando canta, ¿verdad? Eso es insustituible. ujú. Digan lo que digan, para mí eso es Correcto. insustituible. Sí, yo lo Sí, creo igual. de hecho, recuerdo, ahorita lo primero que se me vino a la mente fue un concierto de Malpaís, al puro principio del grupo, Ujú. que hicieron perdón, hicieron
un concierto aquí en la aduana, en la antigua aduana. Y era, o sea, era simplemente un escenario, era una tarima y un montón de gente. De hecho, lo que separaba era un mecatillo y era, o sea, y la gente súper tranquila, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente tener enfrente a Fidel cantando como un pájaro. Y había una, ahora que decías, porque recuerdo perfectamente cuando él decía, hay una parte que dice algo sobre, no es que miro para atrás, es para saber de dónde vengo. Solo miro para atrás para saber de dónde vengo. Y Si miro para el atrás, punto es, cuando él la cantó, es muy diferente. Y o sea, yo digo la canción hoy en día, me recuerda un montón de cosas, pero la sensación de esa energía que estás diciendo cuando él lo dice, lo emite con su voz en ese concierto, con un timbre de voz un poquito diferente porque lo hizo más fuerte. Es algo insustituible. Y así uno puede estar en un montón de lugares y lo primero que se me ocurre es ver para ustedes, por ejemplo, los músicos en un chivo o conciertos, que vos vas mucho a conciertos, es de pronto tener y estar más concentrado grabando lo que estás viviendo y no hay forma de lo que estés grabando y lo que salga en el teléfono, que son horas de horas, y vos decís, te estás perdiendo el 90% de lo que, Sí. del momento por grabarlo acá. Y a la hora son momentos especiales que ahí es donde se vuelve insustituible. Es súper interesante. A mí esa vara de los teléfonos, man, o sea, uno cae y graba un pedacito. Yo grabo un pedacito de la canción, pero digo, si vos te pones a pensar la cantidad de espacio que tenés en la nube de cosas guardadas, o sea, no te va a alcanzar la vida para volverlas a ver y se te van a olvidar porque la vida va muy rápido y a eso quiero llegar también, haciendo esta analogía porque la vida va muy rápido, más en este tiempo, y entonces Ricardo Ramírez, que tiene una carrera como músico y que ha dejado huella en el mundo de la música, en la historia de la música costarricense, a estas alturas me pregunto sobre no sé, yo tengo una percepción muy interesante que después de los 50 a mí me dio por tratar de viajar un poco más liviano y de dejar de tener, de darle preponderancia a ciertas cosas. ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? ¿Cuál es tu escala de prioridades? ¿Cómo ves tu vida en la actualidad con este montón de cambios y de vivencias y de anécdotas y de chistes y de vacilones que también pasan extra conciertos? Y ahora antes de comenzar hablábamos de varias cosas ahí que te pasaron. Bueno, habría que hacer solo un programa de eso. De hecho, prometió que va a ser un libro de anécdotas, seguro, de todo lo que le pasó, de todo lo que le pasa a un músico antes de salir a escena. Sí. Pero, ¿cómo está esa? No sé, si la tenés este así. momento, Sí. En este momento. Yo sé que esto está muy trillado y es como el decir esto, pero el objetivo mío es ser feliz, es estar bien, es No, estar es que feliz. ese es, yo creo. Y si el objetivo es para estar feliz, es hacer cierto tipo de cosas y no hacer cierto tipo de cosas, sí, o sea, ahora, eso sí, son cosas como cada quien, para cada persona, pues es diferente, ¿verdad? Lógicamente. Pero en el caso mío, podría decirte que es sentir que todo está bien y que las cosas están bien, que todo está, sí, Armónico, que como. todo está armónico exactamente y que que estamos vibrando bien. Es un tema, un poco, digamos, complicado de explicar, pero a mí me cambió mucho las cosas desde que empecé a leer un poco sobre espiritualidad, ¿verdad? Y no religión, sino más el tema espiritual, un poco entender para mí, algo que siempre me llamó la atención y era el tema de Dios, por ejemplo, entender qué era eso, qué era Dios para mí. Y yo creo que hasta a mis 50 y, ¿qué tal vez? 56 años, yo tengo 57, pero tal vez hasta hace un par de años o año y medio para acá, realmente puedo decir que lo entendí. O sea, que entendí qué es Dios para mí. Que fue un tema bien interesante porque
yo tuve de pronto conversaciones muy fuertes con compas que se declaran ateos totalmente, ¿verdad? Y una vez me pasó que viajé con un amigo que lo quiero montones, ese mae, y el mae es totalmente ateo y él dice que es... Entonces veníamos discutiendo y andábamos trabajando, él es músico también, estábamos en Estados Unidos, y íbamos en un viaje como de 3 horas en la carretera, íbamos conversando. Yo al final de toda la conversación, donde él me dio todas las razones por las que él se consideraba ateo, yo le dije, mae, tenés razón en todo, pero yo no puedo dejar de creer, y no por esa cuestión que dicen de temor de Dios, ni no, nada de esas cosas. Simplemente porque no puedo. Para mí es más fácil creer que no creer. Lo que pasa es que yo sí, en ese momento le dije, yo en este momento no entiendo muchas cosas. Ahora ya, en este momento sí las entiendo, pero en ese momento no las entendía. Entonces, yo creo que eso tiene que ver también un poco con el tema de entender eso, entender por qué estamos aquí, entender que, bueno, eso es mi forma de ver las cosas, que somos parte de un todo, y para mí Dios está en todos nosotros, y es una cuestión como de, yo lo veo como que somos una gota del mar, del océano, pero somos una gota que pertenece al océano, y todos somos parte del océano. Eso es como yo lo entiendo. Entonces, es algo que yo pienso mucho en que siendo algo tan a veces difícil de creer, o que se discute tanto y que la gente se puede cerrar mucho, ¿verdad? En este tipo de temas, este, cuando uno llega al punto de entenderlo la forma en que uno lo puede entender, ¿verdad? Eso hace que todas las cosas se empiezan a abrir en la cabeza, se empiezan a abrir, y empieza uno a valorar las cosas, a valorar más momentos, a agradecer. Y para mí hay una cuestión fundamental, y es la gratitud. O sea, es el agradecer que hoy estamos aquí, y que no estamos conectados a una máquina ahí en el hospi, ¿verdad? Ujú. A punto de irnos, que también, bueno, podría agradecer eso también, ¿verdad? Porque tal vez es cumplir un ciclo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, son muchas cosas, y yo al principio no entendía el rollo de que la gratitud, de la importancia de la gratitud, y ahora lo entiendo, ahora lo puedo entender. Sí, vos sabes que el otro día estaba hablando con un cliente, una cliente que me decía, yo necesito salir del automático, Mm, porque todo lo estaba haciendo porque lo he hecho antes, porque es lo que hay que hacer, y va en el corre-corre del día a día, ¿verdad? De pronto se le olvida a uno para qué y por qué hace las cosas. Entonces, tratando de buscar una forma de romper ese ciclo, yo le decía, probá a agradecer. Por el momento en que agradeces, algún ejercicio muy sencillo de empezar a agradecer, o de buscar dónde está la gratitud del día, ujú, de lo ocurrido en el día, empezás a valorar las cosas de una forma diferente, porque empezás a ver de que el trabajo no lo ves como lo que había que hacer, sino es que tuve un éxito aquí, es que fui a correr y doy gracias por haber podido hacer el ejercicio que hice, o fui al ujú. gimnasio, o escuché esto, fui a un concierto, no sé, empezar a darle pequeñas cositas que de pronto te sacan de ese automático. Y la gratitud a veces como que es subestimada, pero estoy de Ujú, acuerdo con vos. Pero ahora, estabas comentando que tenés año y medio de este proceso. ujú. ¿Cómo ves eso manifestado, digamos, en tu obra creativa, en tu parte de interpretación, en tu día a día de como músico? ¿Cómo estás viendo eso trasladarse al ámbito musical? Sí, es un rollo muy personal, lógicamente, pero yo lo veo de esa forma. Yo agradezco mucho, yo tengo un agradecimiento muy enorme, muy grande, muy especial, este, porque, las cosas se fueron dando de una forma natural, siempre, Ujú. este, porque hubo una intención, y las cosas se fueron dando, porque se fue permitiendo que las cosas se dieran, porque fui permitiendo que las cosas se dieran. Yo sé que eso puede sonar muy, o muy vacío, o muy volado, pero es que es permitir que suceda, es como tener la certeza
de que las cosas suceden y que sucede porque es inevitable. A veces decimos que es que los planetas se alinearon y no, es que de verdad, es que si uno permite que las cosas sucedan, las cosas suceden. Porque hay un tema aquí, claro, es que es un tema muy profundo, pero el tema de la energía es una cuestión, ¿verdad? Bien heavy. O sea, Sí. por ejemplo, algo que yo experimento todos los días, yo desde que me despierto sonrío, aunque tenga cara de culo, yo me despierto y sonrío. Yo me despierto, aunque me esté llevando candanga, o sea, yo me despierto y sonrío, porque el sonreír hace que... Yo antes no creía en eso, pero lo empecé a hacer y me empezó a funcionar. Dicen que el simple hecho de sonreír hace que las células piensen o crean que todo está bien, que las cosas están bien. O sea, y eso empieza a hacerlo a uno sentirse mejor. Y lo hago en todo momento. Por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia, y ojalá nunca me los tope en la calle en una presa. Yo me meto en una presa, así, en la peor presa del mundo, ¿verdad? O sea, todos los días. Todos los Sí, días. sí, Todos los días, en todo lado. Pero, por ejemplo, yo vivo en Romoser, entonces, bajar a la circunvalación siempre es terrible. ¿Verdad? Entonces, yo bajo y lo que hago es ir cagado de risa, ir sonriendo y pelando los dientes y sonriendo. Ay, si usted ve a un mae que viene cagado de risa, usted le da campo. Sí, usted le da campo, a usted le da vergüenza no darle campo, y eso yo he llegado a esa conclusión. Bueno. Pero si usted ve a un mae con cara de culo, o sea, que el mae viene... yo no les pregunté si pueden decir más palabras aquí, perdón. Eso no es mala palabra. Bueno, si usted ve a un mae que viene cagándosele a todo el mundo, ¿verdad? Así con cara de que decime que no, o sea, por más que tengas todo el tiempo del mundo, no le das campo. ¿Por qué le vas a estar dando campo a ese cabrón, verdad? Sí. Pero en cambio, si vos ves a una persona que viene sonriendo y todo, y eso es lo que yo hago y me sirve, me funciona siempre. Yo voy sonriendo y le sonrío a la gente, y aunque me tiren el carro, yo voy y les cago de risa y sigo sonriendo y la gente empieza a dar campo y empiezan a abrirse las cosas y yo digo, pucha, sí, pero es que, ¿por qué me costaba tanto entender eso? Sí, pero para mí mismo, digamos que funciona con la gente, pero uno está tratando de generar una energía tuanis ahí. Y para uno mismo, el rollo de tratar de sentirse bien, de no sé, o sea, es algo que a mí me funciona. Yo me despierto y parezco idiota, pero desde que me despierto estoy cagado de risa, sonriendo y eso me cambia completamente. Vos sabés algo que a mí me cambió mucho y fue por una razón muy, muy, muy fuerte hace muchos años. Una situación de la cual yo no tenía mayor control y no podía hacer nada para mejorarla. De pronto te das cuenta de que empezás a hacer la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y eso, tratarlo, o sea, suena muy como fácil de hacer, pero cuando uno lo empieza a internalizar y meter en el día a día, uno empieza a ver de las cosas en las que sí tiene control y empieza ya a trabajar en ellas y de una forma muy orgánica, muy inconsciente. Uh-huh. Y vos lo que estás diciendo es algo muy interesante en un día a día que tenemos hoy donde ahora que estabas hablando del tema de andar en la calle, o sea, andar en carro hoy, o sea, vamos a ver, y aquí en Costa Rica particularmente, donde no solo están las presas, sino que la agresividad, el enojo, la violencia está a flor de piel. Entonces, cualquier cosa, sea una moto, lo vuelve a uno a ver feo si le pasan por donde tú tienes que pasar y es uno el responsable. O sea, hay que ver cómo manejar algo que es incontrolable. Uh-huh. O sea, de pronto salís a la calle y vos decís, yo tengo, pones el Waze, pones Google Maps, lo que sea, sabes por dónde tenés que ir. Bueno, yo no lo uso, yo me niego a ser 100% dependiente del asunto, pero a la hora vas más preocupado de un montón de cosas que no puedes controlar, que es el enojo del otro, la prisa del otro, la indiscreción manejando de otro. Pero si uno puede controlar lo que va haciendo uno es... Y vieras que normalmente lo que estabas diciendo es cómo voy a abordar yo esta presa. ¿La abordo enojándome y pegando gritos? Exactamente. ¿O la abordo con una sonrisa? Porque eso sí lo puedes controlar. Exactamente. Totalmente. Y de verdad, háganlo. O sea, vamos a hacerlo. No se lo estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo a la gente que nos está escuchando. De verdad, háganlo, hagan la prueba, aunque parezcan idiotas, pero hagan la prueba. De verdad, funciona, a mí me funciona.
Por eso, ojalá el día que me topen seguro me tiran el carro. El día que me topen en la calle yo cagado de risa. No, y yo creo que es que también suaviza, o sea, suaviza a la gente, Es que vos ves, definitivo. vos lo pensás, o vos, Suaviza a vos la ves a gente. alguien que se está tratando de meter y viene sonriéndote y, o sea, es difícil, a mí me cuesta. Por ejemplo, cuando me topo a alguien así, me cuesta, o sea, no Sí, darle campo a una Y, persona así. sí, y sí, es sí. que es un tiempo en que alguien me decía, es que yo estoy, y en mucho la forma en que la gente está saliendo a la calle. Estoy diciendo que alguien me diga algo nada más para romperle la vida, Romperle porque el hocico. hay mucha presión, hay mucha Sí, cosa sí, sí, sí. complicada. Y eso es inevitable, como decías vos, es inevitable. Hay una cosa que es inevitable, o sea, todos los años hay Expo Móvil, gracias a Dios, porque nos dan brete, pero cada vez hay más carros Sí. y los carros no salen de circulación, entonces es una situación y bueno, y no hay soluciones, no se presentan No hay. soluciones, por lo menos en este momento. Entonces, la vara se pone complicada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no puedes contra ellos. Ujú. Sí, yo el Sí, sí. sábado pasado andaba en Heredia. Y yo iba, mi hija me iba diciendo, pero qué raro. O sea, ¿por qué me está diciendo eso? Mi hija tiene 15 años y me decía, papá, pero ¿qué es lo especial de esto? Lo especial era que yo estaba pasando por calles que tengo años de no pasar, simple y sencillamente no porque o sea, es porque uno evita ya ir a un montón de lugares Ujú. precisamente por porque estás, o sea, no querés hacer, ojalá lo mínimo, tener que trasladarte al otro lado de San José, al otro lado de la ciudad, a la otra provincia. O sea, para nosotros que nos gusta ir al estadio y es en Alajuela, o sea, nosotros hay que armarse de muchas sonrisas y de Ujú. pedir muchos espacios con sonrisa porque es una locura ir a Sí. un partido a las 8 de la noche y cuando te lo ponen a las 6 de la tarde es peor. Y estamos hablando que hasta en un domingo, Y ¿verdad? ojalá vayan con la chema de la liga y les No, y salgan ojalá que nos vaya morados. mal. Ojalá O que sea, no. tras Por de el eso regreso es peor, te ¿verdad? tragaste la presa, perdió el equipo y tenés que revolverte tarde. No, hombre. Pero bueno. O sea, lo que pasa el 95% del tiempo les pasa. Pero bueno, y No, no. bueno, ya estamos llegando al final de este primer episodio, Ricardo. ¿Y para dónde? Contanos, ¿para dónde vas? O sea, ¿qué Ahora para viene? Michosa. Ahora para tu choza, Ahora me para imagino. cómo ser. Y con una sonrisa pidiendo Y campo. con En la una noche es más sonrisa, difícil que sí. te vean, pero ¿qué es lo que viene de ahora en adelante? ¿Qué ves? ¿Qué son esas manifestaciones que estás haciendo hacia adelante? Si se puede saber. Estoy trabajando en proyectos muy lindos, muy lindos, que me encantan, o sea, muy lindos para mí, que me encantan. Ujú. Barrock es un proyecto que me encanta, no solo porque esté mi hijo ahí, digamos, mi hijo es el guitarrista, eh, sino porque con Editus, bueno, vamos a ver, el rock a mí me encanta. Mi hermanillo y yo siempre, mi hermanillo que es un año mayor que yo, ese mae y yo siempre, nos poníamos a escuchar, nos encantaba Led Zeppelin y Rush y y AC/DC, o sea, escuchábamos de todo. Y mi tata el rock, ¿verdad? Le hace la cruz, ¿verdad? Sí, Nada. nunca se me olvidó un Viernes Santo que estaba oyendo Van Halen a todo volumen porque yo pensé que mi tata no estaba. Y mi tata bajó y bueno, yo iba directo para el infierno, pero así, a la paila 18, ¿verdad? Según mi tata, por estar escuchando rock un Van Viernes El Halen. Santo. caldero más caliente. Ah, sí, sí. Que por lo menos que me echaran unas, ¿cómo se llama? Que me echen en la bolsa. Eso fue lo único que le dije a mi mamá. Cerciórese de echarme ¿cómo se llaman esos cubitos Maggi para que agarre sabor, para que agarre sabor la paila. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, para Bichosa, te dije, Sí. sí. No, pero que estabas hablando del Que- proyecto con tu hijo y... Sí, de Barrock y con Editus estamos haciendo proyectos también. Ahora, por ejemplo, acabamos de grabar, de meternos al estudio a grabar con Editus. Bueno, que con Editus aclaro que Editus sigue existiendo, Bien. porque mucha gente piensa que no existimos porque nosotros sí hemos cometido el error de descuidar las redes sociales, pero no el grupo y no los proyectos que estamos haciendo. Ujú. Ahorita estamos trabajando en un musical que se va a presentar el próximo año. En 2026 se va a presentar un musical que se llama 2055. Bien interesante que tiene que ver con el calentamiento global. Es un musical que escribió Jaime Gamboa. Ujú. El guión es de Jaime Gamboa
Y bueno, es un proyecto que nos tiene como muy emocionados. Con Barrock viene un disco de música navideña. Que Upa. Álvaro Esquivel, que es un productor de los Ajá. más respetados en este país, nos venía jodiendo desde hace años. Desde que oyó Barrock dijo, qué lindo sería hacer un disco de música navideña con ustedes, porque se presta mucho la onda de ustedes, este, el tipo de música por la música barroca que hacen, que en Costa Rica, bueno, es que eso es una historia, porque en Costa Rica siempre se asocia la música barroca con la Navidad. Pero eso es porque cuando estábamos nosotros tres carajillos, ustedes se acuerdan que la única época en que ponían música clásica en televisión era en Navidad. Ajá. Entonces El ponían música concierto de Bach, navideño. de Händel, Sí, de sí. Vivaldi, las cuatro estaciones. Entonces la gente pensaba que eso, música era navideña. Entonces, en Costa Rica se asocia mucho la música barroca con la música navideña. Entonces Álvaro nos entró por ese lado y agarró temas navideños súper lindos y nos hizo los arreglos. Y cuando escuchamos los arreglos dijimos, "Mae, ¿qué es esta vara tan tuanis? Entrémosle a esto". Entonces, Qué estamos chiva. terminando de grabar ahorita. Ahorita en este momento estamos terminando de grabar eso. Excelente. Vamos a lanzar ahorita ese disco. Bueno, no, lo lanzamos para fin de año. Y y eso es básicamente, pero también paralelo a eso estoy haciendo varias cosas ahí. Tengo un proyecto con mi hija, la violinista, este, que me encanta tocar con ellos, tener el chance de tocar con ellos. Esa es una oportunidad, digamos, hablando de gratitud, ¿verdad? De las cosas Ujú. que agradezco muchísimo. Pero sí, y nada más quería hacer un comentario con respecto al tema de lo de la gratitud, por ejemplo. Siempre busco qué agradecer porque es como el tema de la energía. En el tema de la energía es una cuestión que a mí por lo menos, yo no sé si es cierto o no, pero a mí me funciona y a mí me calma y a mí me pone feliz, me pone bien. Y por ejemplo, si voy en una presa y podría estarme llevando candanga, ¿verdad? En la presa. Pero de pronto yo me pongo a pensar, mae, cuando nosotros estábamos carajillos, íbamos en una presa, mae, ¿acaso que habían teléfonos inteligentes? Ujú. ¿Acaso que había internet? ¿Acaso que uno podía decir, ok, tengo una hora de estar pegado en esta presa, entonces voy a aprovechar para hacer tal cosa, porque hacer las llamadas que tengo que hacer. Entonces, sí, entonces agradece uno que por lo menos tiene esa oportunidad para hacer eso y que existen estas varas, ¿verdad? Bueno, a menos de que esté descargado el teléfono, ¿verdad? Y no tenga cómo cargarlo, pero... Y a mí se me quedó también, ahora que hablabas de la gratitud y ya para agradecerte en esta parte final, yo creo que la gratitud lo conecta a uno con emociones muy reales y muy positivas que olvidamos. La gratitud se encarga de recordarte lo privilegiado, lo feliz, Ujú, todas las condiciones que tenés, todo lo que has hecho nuevamente. Y viene también muy ligado a esa energía que vos llamás para mucha gente. Eso que me llama mucho la atención porque yo me quedo con esto que dijiste. Es que es inevitable ver cómo venían las cosas porque yo tenía claro para dónde iba y esto iba a pasar. ujú, Y eso también tiene que ver mucho con la fe. ujú. Y que es esa, a ver, hay gente que dice, es que yo Esa he tratado certeza de que tener fe, tenés, pero no sé cómo. es la certeza que tenés. El otro día lo entendí, vos, perdona Sí, que te interrumpa, pero es que claro, vieras que el dale. otro día entendí muy bien, o terminé de entender lo que era la fe, porque un señor, que no me acuerdo quién es, pero es un señor que él se declara ateo, dijo que él creía en la fe y que él decía que él creía en la fe porque él sabe que una persona que cree que San no sé qué del pirucho de no sé qué, ¿verdad? O Santa no sé qué, le va a curar tal cosa y le va a hacer, y se lo termina curando porque la cuestión mental es tan fuerte que hace que eso suceda, ¿verdad? Y la fe, y por eso existe el dicho de que la fe mueve montañas, porque es eso, Ujú. y ahí entendí, yo dije, pucha, ahí terminé de entender, yo dije, es cierto, o sea, es cierto, el maje no cree en Dios, pero él dice, ok, pero si la persona realmente cree que esto va a pasar, permite que eso suceda, o sea, genera todo para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, yo lo entiendo por ese lado, lo Muy entiendo por bien. ese lado, pero sí, es exactamente eso. Y en My Wildest Dreams, diría no sé quién, creímos que vos ibas a ser el programa número uno de esta aventura llamada Sin Filtros, Sin Guión. Y de ahí,
La idea es que todos salgamos enriquecidos y creo que el compartir vida y bajarse de, o quitarse esas posturas que a veces tenemos y esos clichés es importante hasta para sentirse mejor, liviano y conectarse con la vida que uno está viviendo. Así que creo que nosotros, a mí me quedan muchas cosas muy tuanis, mae. Vos sabes que yo tengo un aprecio muy grande, una estima, hasta estuviste en un momento muy importante de mi vida hace poco, después lo hablaremos y bueno, todo este caminar nos ha llevado por situaciones súper interesantes. Me acuerdo un especial en Radio 2 que hicimos para el 24 de diciembre que grabamos allá y presentamos una vez un disco de Editos en vivo, ¿te acordás? En Radio 2, sí, que claro, eso era también como romper. Claro. Así que también hemos tenido nuestras locuras juntos. Siempre. La unión de la radio y la música, bueno, Sí, es indivisible y la música creo que nos queda muy claro que es parte importantísima, que le quede claro a todo el mundo, a instituciones, a gente que tenga que ver con la música que es invaluable en cada ser humano. Sí. Ricardo, muchísimas gracias. Un verdadero placer. No te conocía. Cuando nos vimos, yo te conozco por tu carrera, pero vos no me conoces. Pero te agradecemos mucho primero la confianza de venir y de ser nuestro conejillo de Indias en este primer episodio. Y estoy seguro que hay algo interesante, que solo juzgando por la primera parte, la que no se quedó, la que no está en el programa, sin duda alguna tenemos material para otros episodios, pero vamos a dar un tiempo para venir y que convertemos un poco de historias. No conté ninguna anécdota. Las anécdotas vendrán no en conté el ninguna siguiente. anécdota y tengo unas anécdotas que son de verdad. Vieran, soltó dos ahí. La gente no me lo creería. Sí, interesantísimo. Pura vida. No, pero el agradecido soy yo, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre un placer y un honor, de verdad. Sí, estoy seguro que nos volveremos a ver acá. Pura vida, muchas gracias. Gracias.